Hola, buenas tardes. Bueno, pues también en primer lugar agradecer el que nos hubierais propuesto, nos hubierais ofrecido el poder participar en esta jornada, ¿no? Como decía Joan, cuando nos planteamos asistir a este tipo de cuestiones, ya cuando se nos invita es un reto, o al menos yo así lo asumo, y supone una nueva fuente de aprender, de conocer nuevas cosas, ¿no? Bien, una primera aclaración, como ahí pone banca ética, y banca ética también es un nombre, digamos, comercial que hace referencia a un banco. Yo en esta disertación que voy a hacer voy a abrir el abanico. Yo voy a hablar de finanzas éticas en general, ¿de acuerdo? Más que de lo que es la banca ética. Y luego cuando habla de como alternativa a la financiación de proyectos de emprendimiento. Y yo acepté porque yo me lanzo a todo lo que me invitan, pero cuando lo pensé un poco decía, de emprendimiento yo tampoco sé mucho, ¿no? Y alternativas, pero bueno, hemos ido recuperando información, nos hemos informado y me lanzo a plantearos lo que queremos decir. Vamos allá con el tema de las finanzas éticas. Lo que yo suelo denominar como universo de las finanzas éticas está formado por una serie de asociaciones, fundaciones, cooperativas diferentes, tanto por su ubicación territorial como por las modalidades que tienen de participación. Pero todas ellas tienen en común unos principios, unos valores, que es un poco a lo que yo me voy a referir. Ahí tenéis una imagen que yo voy a utilizar más adelante para ponerle, digamos, cara a cada una de esas fórmulas. Están desde lo que se llama el ahorro comunitario, que no es otra cosa que préstamos personales, que no haría falta estar, digamos, asociado para llevarlo a cabo, a lo que son cooperativas de servicios financieros o lo que es una banca, en el sentido que entendemos, un banco comercial regulado y con licencia del Banco de España para operar, o las empresas de seguros que también entran dentro de este universo. ¿De acuerdo? Si fuera otro foro, sobre todo cuando yo voy a dar algunas charlas que me invitan a centros escolares, yo suelo preguntar, ¿sabéis lo que son las finanzas éticas? ¿Conocéis alguna realidad de finanzas éticas? Aquí no lo voy a hacer porque el tiempo es más limitado, ¿no? Pero sí quiero dejar claro dos notas. Esto no es ninguna novedad. Lo que son los principios, lo que son los criterios de las finanzas éticas tienen siglos. Existen desde hace varios siglos. Podemos recordar los Montes de Piedad. Podemos seguir después pensando en las cajas de ahorro que se fueron reconvirtiendo. Pero a la realidad que yo me voy a referir, y luego pondré ejemplos, nos podemos ir hasta 40 años atrás, hasta los años 80 y sobre todo los años 90. Es decir, que no es algo de ahora, no es algo que yo vengo a explicar aquí, algo que ha aparecido, sino que es algo que ha ido evolucionando. Y lo que sí tengo mucho interés en ser capaz de comentaros a través de qué elementos se han ido construyendo, se han ido elaborando, se han ido madurando y seguimos, digamos, redefiniéndonos lo que son las finanzas éticas. Para ello, una idea inicial, aproximarse a lo que es el mundo de las finanzas éticas no se trata solo, o no es solo, pues conocer una nueva forma de relacionarse, conocer unos nuevos criterios, es algo mucho más allá. Es un nuevo paradigma, es plantearse una nueva forma de trabajar con las finanzas a nivel personal, a nivel social y a nivel ambiental. Pero como ya ha comentado al terminar Joan su presentación, en las finanzas éticas la persona está en el centro. Partimos de ahí. Y la persona no solo somos actividad económica, somos seres relacionales, somos seres sociales, somos seres que vivimos en un entorno natural y no lo podemos perder de perspectiva y de ninguna manera podemos olvidarnos de esto cuando decidimos cómo y en qué manera utilizamos nuestro dinero. Entonces yo, en primer lugar, voy a comentar tres ideas, digamos, comunes relacionadas con las finanzas a este universo de éticas. Me voy a referir simplemente al uso del dinero,
a la intermediación financiera y a los resultados. Cuando hablamos del uso de dinero, lo primero que tenemos que decir es que desde las finanzas éticas, de lo que tratamos es de poner el dinero al servicio de las personas, porque lo que hacemos es reclamar el valor social. A ver, venimos de una cultura, podemos hablar de también 40, 50 años, donde hemos pervertido el uso del dinero. Lo hemos convertido en un fin. Y se nos va a todos, porque ya estamos reeducados mentalmente, en que cualquier actividad terminamos por valorándola monetariamente. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Qué rentabilidad me van a dar? ¿Qué voy a obtener? Pues bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo lo que hablamos de emprendimiento. Pues hay que, evidentemente, porque es una actividad que queremos seguir. Pero vamos a abrirnos. ¿Y dónde voy a hacer la actividad? ¿Y qué implicaciones y consecuencias tiene mi actividad en el entorno en el que estoy? ¿Y cómo afecta al medio ambiente en el que desarrollo? Pensemos un poquito más allá. Y sobre todo, participar en las finanzas éticas es superar una idea. El dinero no lo utilizamos para especular, de ninguna de las maneras. La especulación está absolutamente descartada. Una cosa es intentar sacar un rendimiento económico lógico, porque cualquier actividad tiene por finalidad no enriquecerse, sino mantenerse en el tiempo y prestar ese servicio, ese fin para el que la hemos creado. Cualquier actividad que tengamos en cuenta. Yo, que vengo de la docencia, cuando explicaba a mis alumnos cuál era el fin de una empresa, el primer interés que tenía era ese. No penséis solo en el beneficio. No solo. Vamos a abrirnos. Era la siguiente cuestión. La intermediación financiera. A ver, los bancos, las cajas de ahorros, las entidades de finanzas éticas, es una actividad que tiene una función, que es ser intermediación financiera entre unas personas que tienen una capacidad de ahorro y otras que necesitan un préstamo, una deuda. Ese era el origen de cualquier entidad que se dedicara a gestionar el dinero, a llevar a cabo la intermediación financiera. Evidentemente, estos últimos años, sobre todo los que ya tenemos unos años, hemos visto una evolución tremenda en el tipo de servicios que prestan las entidades, y a mejor. Se nos ha facilitado los pagos, los cobros, las tarjetas, el Internet para los que un poco nos manejamos. Es decir, que se mejoran los servicios que se nos prestan, ¿sí? Pero también hemos visto cómo la mayoría de las entidades financieras, digamos que han jugado o han, de alguna manera, olvidado en parte esa labor de intermediación. Y lo que han hecho ha sido, más que financiar, invertir. Y tenemos un ejemplo, os pongo solo un ejemplo. La Fundación Finanzas Éticas lleva 4 años, bueno, quinto, que el Día del Pilar publicó el quinto, 5 años publicando un informe de las finanzas éticas, comparando los balances, las funciones de los bancos éticos a nivel europeo con lo que llaman los bancos convencionales, un poco con el resto. Para lo que estoy diciendo, un ejemplo. En los activos de los bancos de las finanzas éticas, los bancos éticos, el 80% de su activo es préstamos a la economía real, porque he dicho que la especulativa no entra. El 80% de los recursos que posee los destina. El promedio del resto de los bancos es un 40%. Es decir, lo que los bancos destinan a préstamos, a financiaciones de promedio, es un 40%. ¿Qué hacen con el resto? Fundamentalmente inversiones. Participan en otros sectores, en otras actividades. ¿Sí? Es un poco esa idea. Entonces, volvemos a esa idea fundamental de pensar que cuando hablamos de finanzas éticas estamos hablando de principios y criterios con los que queremos llevar a cabo. Y por último, el resultado. Pues me repito un poco lo que decía.
Las finanzas éticas son aquellas que hacen compatible el resultado económico-financiero con objetivos sociales y ambientales. Y más adelante os comentaré cómo hacemos posible esa realidad, ¿de acuerdo? También copiando un poco la idea de Joan, y esto solo es una imagen, las finanzas éticas existen a nivel mundial y a nivel europeo, no solo aquí en España. Esta imagen es de la Alianza Global de Bancos con Valores. Ese es el conjunto de entidades que hay a nivel mundial, incluidos en esa terminología, bancos con valores. A nivel europeo estamos asociados en lo que se llama la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos. Alrededor de unos 20, más o menos, bancos son los que llevamos a cabo. Me voy a referir ahora brevemente a una serie de características comunes a lo que llamo el universo de las finanzas éticas. En primer lugar, se trata de proyectos colectivos, y esto es fundamental, y engarza con que la mayoría de ellas, por lo menos que tienen cierta entidad, son cooperativas, no tienen otra fórmula jurídica. Luego pondré unos ejemplos, que algunas son asociaciones, porque tienen, digamos, un objetivo muy local. Entonces, bueno, pues como asociación pueden funcionar como fundación, pero cuando ya empezamos a hablar de entidades con peso y con implantación, digamos, a nivel nacional, ya hablamos de otra cosa. Tenemos una forma jurídica y además sometido, como cualquier otro banco, al control del Banco de España. Entonces somos cooperativa cuando hablamos de ese sentido. ¿Cómo se ha llegado a esta realidad que ahora yo puedo estar comentando? Esto no se ha hecho en un despacho ni se ha hecho en un día para otro. Esto es el trabajo y, sobre todo, la voluntad y la decisión de muchas personas de sacar adelante una idea. ¿Es posible tener unas entidades financieras acordes con nuestros valores personales? ¿Podemos? ¿Y cómo se puede hacer? Pues juntando muchas voluntades y sacrificando algunas cuestiones que iremos comentando. Y trabajando en red. En las finanzas éticas hablamos siempre de colaboración, de cooperar, no de competir. De hecho, como en los ejemplos que pondré, ya veremos donde digamos que no hay esa competencia por estar en un territorio. Si ya existe una realidad que lleva a cabo esa labor, pues trabajamos con esa realidad. No vamos nosotros ahí a poner nosotros nuestra pica. Esa es una primera idea. Hablaré de proyecto colaborativo, colectivo, no solo es en el momento de la creación, sino es posterior, es en el desarrollo. Como cooperativa tenemos que estar continuamente, las personas socias, colaborando para ir viendo qué necesidades, cómo extenderlo, cómo difundirlo y qué nuevos retornos está planteando la sociedad. Y ahí podríamos hablar, por ejemplo, de lo que actualmente está en debate a nivel europeo de las finanzas sostenibles. No es lo mismo finanza ética que finanza sostenible, aunque nos quieran hacer pensar lo contrario. Eso sería un ejemplo, no tengo más. Otra parte de cuestiones comunes, la participación y la gobernanza. Como cooperativa, los socios somos partícipes de las decisiones que se toman. Somos los que elegimos cuáles son las personas que van a estar en nuestros órganos de decisión. ¿Cómo se puede llevar a cabo esa participación? Pues a través de fomentar desde las propias entidades que haya grupos territoriales que trabajen en difundir y en elaborar y reflexionar sobre lo que esa entidad está llevando a cabo. Yo soy, como así se me ha puesto en la publicidad, el coordinador del GIT, Grupo de Iniciativa Territorial de Aragón de Fiare Banca Ética. Que yo soy la persona que, digamos, coordina a las socias, personas socias que estamos en Aragón. Y hacemos esa labor y alguna más que luego también un poco comentaré. Y participamos desde ahí y tenemos nuestras reuniones a nivel estatal, tenemos nuestras reuniones periódicas a nivel local, etcétera, etcétera.
Otra cuestión también que es una seña de identidad de las finanzas éticas, la transparencia total, de lo que podéis pensar. La transparencia no es un fin, no es una consigna de marketing, es un medio. Si queremos fomentar la participación reflexiva, consciente, real de las personas socias, tenemos que proporcionar información. No se trata de hacer aquí gregarismo, se trata de que las personas nos creamos lo que estamos haciendo y tengamos elementos para poder opinar y poder hablar de ese tema. Y para eso necesitamos los datos. Y para eso las finanzas éticas elaboran sus trabajos a nivel interno y a nivel externo. Las dos entidades que os voy a presentar a continuación, digamos, de implantación nacional, tienen expuestos en sus páginas web todos los proyectos que financian, todos. Ahí se pueden ver y se pueden consultar y no hace falta ser socio para llegar a ello, ¿de acuerdo? Pero además elaboran lo que se denominan informes de impacto. Esos informes de impacto se pueden hacer porque hacemos además unas evaluaciones. Y en los informes de impacto lo que decimos es cómo están repercutiendo las financiaciones que concedemos a nivel social y a nivel ambiental. ¿Qué ahorro de CO2, qué ahorro energético, cuántos puestos de trabajo, qué tipos de puestos de trabajo se han creado, qué iniciativas locales se han colaborado? Eso lo podemos decir porque tenemos información tomada por primera mano de las evaluaciones socioambientales. Y se elaboran y se hacen públicos. Están ahí. Igual que tenemos un balance social, como otras entidades de la red de economía de REAS, Economía Social y Solidaria. Y por último, una cuestión también fundamental. Cuando una entidad, una empresa, una iniciativa, solicita una financiación a una entidad de las finanzas éticas, se somete, ya lo sabe, cuando lo pide lo sabe, a dos evaluaciones. Dos. La técnica, como cualquier otro banco, que la elaboran el personal del banco o de la cooperativa, donde lo que se busca fundamentalmente es la seguridad de que se va a recuperar el dinero que se está prestando. Esa es la finalidad fundamental, recuperarlo. Pues nuestro afán es mantener esa idea y ir aumentando, extendiendo esas cuestiones. Pero hay una segunda evaluación, que es lo que llamamos evaluación socioambiental. Las evaluaciones socioambientales las hacemos las personas socias, no las hacen los técnicos. Es un sistema muy sencillo, pero con mucho peso, con mucha potencia. La entidad que solicita la financiación rellena un cuestionario de alrededor de 100 preguntas. Depende del tipo de fórmula jurídica que tenga, son unas pocas más, unas pocas menos, ¿no? La complejidad, digamos, que tiene. Con ese cuestionario en la mano, las personas que hemos recibido formación por parte del banco, visitamos la entidad. En cada zona hay una comisión de evaluación que está formada por 3, 4, lo sumo 5 socios, socias, que forman esa parte de esa comisión. Y lo que hacemos es un diálogo. Nosotros no hacemos una evaluación técnica o económica, es un diálogo con esa empresa. ¿Y sobre qué dialogamos? Pues empezamos sobre el tema de gobernanza, estructura de la empresa, estructura jerárquica, órganos de decisión, responsabilidades, rotación en esas responsabilidades, participación de mujeres en los órganos de gobierno, relación salarial entre el que más cobra y el que menos cobra, ¿sí? Una serie de cuestiones relacionadas. Un segundo nivel, relaciones laborales, composición de la plantilla, tipos de contratos, porcentaje de género también en los contratos, representación de los trabajadores, participación de la representación, tema de accidentes, tema de conciliación, es decir, esas cuestiones que a los trabajadores nos preocupan para llevar una vida, digamos, digna y tener un trabajo digno. Esas cuestiones son las que valoramos. Evidentemente, tema medioambiental, qué tipo de actividad es, qué hace con los recursos, cómo obtiene los recursos que lleva a cabo, cómo los gestiona, etc. Y luego todo el tema de clientes proveedores,
con qué proveedores tiene sus suministros, qué tipo de proveedores es, cómo tiene establecida esa cadena, implantación local, qué relación tiene con el entorno en el que está, cómo participa en otras redes de la localidad, etcétera. Un poco en esas líneas en la que nos movemos. Bueno, pues hasta aquí la parte, digamos, un poco más teórica, más filosófica. Ahora voy a aterrizar un poco más en cosas ya concretas, un poco en esas ideas, ¿no? Vuelvo al esquema que había antes, pero ahora ya voy a poner nombres a entidades que forman parte de lo que entiendo como es el universo de las finanzas éticas. En primer lugar, REFAS. REFAS es una entidad que se llama la Red de Finanzas Alternativas y Solidarias. Esta red está implantada en el Estado español, lo forman alrededor de unas 20, por lo menos exacto, ya no sé si son 20 o 21, asociaciones, fundaciones, etcétera, que se creó en el año 2015. Pero ojo, en el 2015 se creó REFAS como, digamos, aglutinadora de todas ellas, porque algunas de ellas están funcionando desde el año 84, como luego os comentaré. ¿De acuerdo? ¿Qué tienen en común este tipo de entidades? Pues que lo que conceden son lo que vamos a denominar ayudas reintegrables. Es decir, estas entidades están pensadas, algunas de ellas se crearon en los años 80 fundamentalmente por la situación de desempleo que había, para facilitar la inclusión financiera de muchas personas a las que no llegaban. Entonces, con pequeñas ayudas lo que se intentaba era insertar de nuevo a esas personas en el mundo laboral. Ese es el origen. Y ahora lo que se hace es apoyar a iniciativas emprendedoras, pero con pequeñas cantidades. ¿De dónde obtienen los fondos estas entidades? De sus socios. De sus socios. Personas que ponen un dinero sin interés para que estas asociaciones lo presten a otras sin interés. Esa es la dinámica. Hay alguien que es capaz de desprenderse de una pequeña... Todos podemos hacerlo, por lo menos todos, digamos, los que tenemos una situación, digamos, al menos laboral estable. Desprendernos de una pequeña cantidad no nos hace ningún roto. Y, sin embargo, muchas pequeñas cantidades permiten que otros puedan llevar a cabo una iniciativa. ¿Qué es lo que se les pide al emprendedor? Luego veremos algunas ideas. Un aval social, no económico. Es decir, que alguien responda socialmente. No, yo le conozco, yo sé quién es. Esta iniciativa tiene sentido. Es decir, eso es lo que se pide. ¿Eso cómo se consigue? Porque están implantados en su localidad, en su zona. Se trabaja en red, se colabora, se lleva a cabo ese tema. Entonces, en definitiva, se trata de una fórmula muy sencilla, lo que también llamamos como préstamos personales, pero ahora ya un poco canalizado. Luego os pondré dos ejemplos de este tipo de entidades. Tenemos otra, que es la Fundación Finanzas Éticas. Aquí me va a permitir una cosa que iba a decir más adelante, y ya hablo de la realidad en la que yo estoy presente. He dicho que yo soy coordinador de FIARE Banca Ética. Permitirme, Grupo Banca Ética, que es un poco lo que somos. Banca Ética es un banco italiano que lleva 24 años, 23 exactamente, funcionando, operativo, dividido en áreas. Entonces, al área de España se la conoce como FIARE Banca Ética. Somos un área más de lo que es Banca Ética. Entonces, ¿por qué? Porque FIARE es una iniciativa, una fundación que se creó a principios de los años 2000 con la pretensión de llegar a ser un banco, pero cuando vino la crisis de 2007-2008, las cuestiones, digamos, se endurecieron para llegar a banco. Entonces, la opción fue, digamos, asociarse con Banca Ética y ser una parte más de lo que es Banca Ética. Bueno, pues este grupo tiene Banca Ética en Italia, FIARE Banca Ética en España, una gestora de fondos éticos, no una gestora que tenga algún fondo ético, no, solo fondos éticos, CRESUD,
que es una entidad que concede microcréditos en el sur me refiero al sur geográfico, ¿no? Fuera de lo que es la zona europea. Y dos fundaciones, la Fundación de Banca Ética Italiana y la Fundación Española. Bueno, pues aquí me refiero a la Fundación Española, Fundación de Finanzas Éticas. Esta fundación tiene tres objetivos: educación, y ya lleva 3-4 años introducida en 3 o 4 universidades de España ofreciendo cursos de finanzas éticas. Se ha hecho intentos para que en la de Zaragoza se empiece este curso. No sé muy bien cómo está terminando las gestiones, pero la idea es que se lleve a cabo. Activismo crítico, es decir, denunciar las prácticas de algunos grandes bancos, sobre todo con el tema energético, en el tema de armamento, denunciar esas situaciones. Y por último, más novedoso, actividad parabancaria, es decir, pequeñas financiaciones, pero también, como también decía antes Joan, pensando en el asesoramiento. Os lo comento, es el último proyecto que os comentaré. Entonces, hace también ayudas reintegrables y lleva a cabo otra labor. Vale. La siguiente puede que algunos ya la conozcáis, COP57, que se creó a mitad de los años 90. Es una historia preciosa el pensar en cómo se gestionó a partir de los trabajadores de la extinta editorial Bruguera, ¿de acuerdo? Pero bueno, esa es otra historia que no cabe aquí comentarla. Es una cooperativa de servicios financieros en dos líneas, dos tipos de socios: socios colaboradores, que podemos ser cualquiera, y lo que hacemos es poner un dinero en depósito, ¿no?, a cambio de una pequeña remuneración, pero nada más, es decir, no hace actividad bancaria. Y socios de servicios, que son los que obtienen financiación a partir de ese dinero que los de servicios, los que voluntariamente hemos puesto ahí ese dinero. Eso es fundamental, el mecanismo. Tanto el interés que se paga a los ahorradores como el interés que se cobra a lo que se financia se decide en asamblea. Y hace también esa doble evaluación que os comentaba, evaluación técnica y evaluación socioambiental. Y funciona a través de comisiones técnicas y comisiones sociales. Es democrática, es participativa, es sin ánimo de lucro, y lo que hace es, pues, unir, digamos, que no dispone de lo que necesita. ¿De acuerdo? Y fundamentalmente está implantada en lo que conocemos como la red de economía social y solidaria. Es un poco las actividades, no está cerrada eso, pero es fundamentalmente donde tiene mayor implantación. Zaragoza existe COP desde el año 2004, 2005, una cosa así. Y Fiare Banca Ética. Fiare Banca Ética es el banco. Es un banco igual que cualquier otro banco. Exactamente igual. No en oficinas, por supuesto. Fiare lleva 8 años implantado en España y ahora tiene 3 oficinas y un delegado en otra capital, ¿de acuerdo? Pero presta los mismos servicios que cualquier otro banco. A nivel de financiaciones, tanto préstamos como créditos a corto como a largo plazo, como hipotecarios, como inversión, como a través de convenios con otras entidades, por ejemplo, los convenios del ICO, los que se implantaron con el tema de la pandemia, o con el Fondo de Inversión Europeo, o con apoyo de otras administraciones públicas, es decir, exactamente igual. A nivel de servicios, exactamente igual. Tenemos la nómina, domiciliamos recibos, realizamos transferencias, tenemos tarjeta, etcétera, etcétera, etcétera. Y además oferta también, ¿no?, pero eso se hace más bien en colaboración con la Fundación, una línea de crowdfunding a través de la línea de goteo. Pero eso un poquito, pues ya lo comentaremos más adelante, ¿no? Y por último, pues tenemos también las entidades de seguros. Aquí muy brevemente, hay varias entidades, compañías de seguros, que también funcionan según esos criterios éticos de mutualismo, de colaboración, de equidad, etcétera.
Y hay algunas compañías de seguros que tienen, digamos, algunos productos que tienen el sello. Es un poco, ahí está un poco como más definido. Pero también por cerrarlo, porque no lo olvidemos, los seguros es un sector que mueve muchísimo dinero. Y ese dinero en algún sitio tienen que financiar, tienen que ponerlo, tienen que invertirlo, porque no lo tienen guardado en una caja. Es un potencial enorme lo que hay ahí, ¿eh? Igual que si habláramos de los planes de los fondos de pensiones, pero bueno, es otra historia. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas son las entidades a las que yo me refiero como universo de finanzas éticas. Y aquí donde llegaba mi gran duda de qué os podía ofrecer yo a vosotros, sobre todo a aquellas personas que habéis venido pensando, es yo que tengo una idea, que me estoy planteando ser emprendedor, ¿cómo me puedo financiar? Yo no tengo una varita, ya os lo digo, no tengo la solución. Pero sí que me ha parecido importante, siguiendo este esquema, que veamos que es posible financiarse, que existen entidades que ofrecen esa financiación y en función de la necesidad que yo tenga, sobre todo a nivel económico, pues me interesará sondear unas o sondear otras o acudir a unas o acudir a otras. Pero eso sí, como diré cuando termine al final y he dicho al principio, hay que tener claro que voy a un tipo de entidad que no es la que conozco habitualmente. Tengo que plantearme a nivel personal si quiero trabajar con unos determinados valores, con unos determinados criterios. Si mi interés es exclusivamente enriquecerme o ganar mucho, olvídeme, hay muchas. Si mi interés es ganarme la vida bien, crecer y aumentar, pero además mejorar, colaborar a mejorar la calidad de vida de las personas, de las localidades donde yo vivo y del medio ambiente, aquí sí que tengo yo la posibilidad. Y además no estaré solo, trabajaré en red, trabajaré con otros. Es decir, que hay que pensar un poco, como luego un poco os comentaré. Bueno, para que veáis, esto simplemente es una imagen. Os he hablado antes de REFAS, estas son todo el número de entidades, de asociaciones que están ahí. Os comento brevemente lo que pueda, algunas fórmulas de financiación. Algunas de ellas no son posibles desde esta realidad de Agua Viva o de aquí de Aragón acceder a ellas. Lo veréis perfectamente. Pero me parece que es fundamental para que abramos nuestra perspectiva, entender o comprender, o sea, conocer, si queréis mejor dicho, conocer cómo se han gestionado, cómo han surgido. Porque si en otros sitios se han hecho y siguen funcionando y están dispuestas a colaborar con nosotros, ¿por qué no se puede hacer aquí? ¿Por qué no se va a poder hacer? Entonces, la primera, empiezo con esta, el Fondo de Solidaridad, Paz y Esperanza. Pongo esta porque es la primera, digamos, cronológicamente que se creó en el año 84 en Granada. Esta entidad se creó fundamentalmente para, lo que les decía antes, para sacar, digamos, de la exclusión financiera a determinadas personas que necesitaban un apoyo, una ayuda. Han ido evolucionando y ahora siguen ofreciendo no solo a ayudas reintegrables, un poco lo que os comentaba antes, sino, digamos, otra serie de servicios. Y forma parte de REFAS. Si tenéis oportunidad de visitar, os apetece, visitar su página, leeros la parte de nuestra filosofía, que yo he intentado decir aquí alguna cosa, pero lo explican muy bien, porque es una labor hecha de muchos años, muy reflexionada, muy trabajada, y que expresan muy bien cuál es la finalidad que se pretende con esta realidad. Si esta es la primera de REFAS, yo creo, si no me falla un poco, que la última es esta, Fonredes, de las últimas esas que aparecen por ahí. Mientras que la primera es de ámbito local, se refiere solo a Granada, con lo cual desde aquí pues podemos conocerla por curiosidad, por interés, pero digamos no podemos recurrir a esa labor de financiación. Fonredes, si no me equivoco, y creo que no, es de ámbito nacional. Es también una entidad de ayudas reintegrables, abierta
a escuchar, a atender cualquier iniciativa y proyecto que se le presente. Tengo por aquí exactamente cuáles son los requisitos que esta entidad solicita. Os los leo porque así no sé muy bien. Que el proyecto que se presente esté dentro de los valores de la economía social que fomenta Fonredes. Que se presente un plan de empresa que describa la idea e incluya un plan financiero. Que presente un aval social. Cumplimente los documentos que se les exige y que autorice a Fonredes a que haga publicidad, evidentemente, de esa financiación que se ha hecho. Esos son los requisitos. ¿Y qué establece? Bueno, pues las ayudas son de 5.000, 6.000 euros, máximo 10.000 si cumplen unas condiciones, a devolver en 3 años con 6 meses de carencia. Es decir, los 6 primeros meses no hay que devolver nada. A partir de ese momento hay que empezar a devolver. Sin interés, salvo, y en estos momentos ya no suena bien, el IPC. Hasta estos años atrás sonaba muy porque el IPC era prácticamente cero. Ahora ya parece, pero bueno, es el requisito que hay. Esa es la fórmula. Entonces, estos hacen un acompañamiento. Ya el nivel de asesoramiento y demás, pues habría que verlo porque yo ahí un poco lo desconozco. Otra fórmula, también me parece muy importante como ejemplo a imitar en otras zonas, que aquí podría ser claramente extrapolable. La Asociación Finanzas Éticas Castilla y León, esta asociación es, digamos, lo que sería el JIT en Aragón, pero con entidad jurídica propia, pero algo más que el JIT. Nosotros somos solo un grupito de gente que nos vamos reuniendo, pero estos son ya asociación porque vienen de una historia anterior a la creación de FIARE. Bueno, pues esta asociación tiene un acuerdo con la Diputación, uno con el Ayuntamiento de Valladolid y otro con la Diputación Provincial de Valladolid, lo que llama Fondo Emprendimiento Social de la Diputación, dentro de un plan que la Diputación había creado en su momento. Bien, pues la Diputación, digamos, pone unos recursos y la asociación, lo que hace es gestionar las ayudas reintegrables a partir de esos fondos. ¿Cuál es el doble objetivo que se pretende? Claro, viene de una diputación, no viene de un ayuntamiento ni viene de un gobierno autonómico. Pues lógicamente es el empleo y el asentamiento de población en los núcleos rurales. Esas son las dos condiciones que se plantean para obtener una ayuda reintegrable. Entonces, la asociación, ¿qué hace? Estudiar el proyecto, acompañarlo y gestionar esa cuestión. Con los mismos criterios que hemos visto antes, sin intereses, con aval social, reintegrable en 3 años, etc. Pero ahí hay una opción pública por facilitar, por fomentar, por trabajar en esa línea. Me parece que eso es una cuestión que es extrapolable a muchos otros sitios. Tienen otro con el ayuntamiento, pero ese es también, lógicamente, al ser del ayuntamiento es para la ciudad, no tiene otra realidad. Y por último, la Fundación Finanzas Éticas, la que os he comentado antes, que forma parte del grupo de banca ética, en esa tercera pata, que es de su objetivo, que es de llevar a cabo también apoyo, financiación a emprendimientos, puso en marcha lanzó una primera oferta el año pasado y este año ha vuelto a lanzar otra iniciativa, que se llama La Colmena. Esta iniciativa la lanza dentro de un marco de la Agenda 2030. Entonces aquí de lo que se trata es de acompañar a iniciativas emprendedoras. No solo acompañar, también formar, colectiva e individualmente. Y además, la Fundación, a aquellas 2 o 3 que elige, les aporta una cantidad para su capital. De lo que se trata fundamentalmente es de comprender la importancia de fortalecer el capital social de las entidades, con un criterio, y es que la Fundación se retira a los pocos años. No es con ánimo de continuar
dentro del capital, sino de acompañar en esos momentos iniciales primeros de lanzar, de poner en marcha esa iniciativa. Eso sí, para participar en esta iniciativa hay que ser socio de FIARE, porque se canaliza a través de, digamos, una convocatoria interna que se lleva a cabo. Pero quien hace, digamos, el trabajo de asesoramiento es la fundación. Ahí tenéis también la página web donde se puede seguir y se puede seguir todo este proceso, y un poco se explica ahí lo que pone de participar en la sesión colectiva, formar parte del programa de acompañamiento, etcétera, etcétera. No lo leo para no hacerme un pesado. Y ya para terminar, lo que os comentaba es, porque me pareció, en esto también me pareció muy importante, no sé si es por mi parte un atrevimiento, pero como para mí esto me pareció interesante, pues un poco lo digo también para ayudar a reflexionar y un poco a pensar. ¿Qué preguntas nos podemos hacer cuando nos lanzamos a buscar financiación? Esto no lo escucharemos, lo habremos escuchado siempre que hayamos ido a una charla de financiación. Y si hemos pasado por un centro educativo donde nos han hablado de emprendimiento, que desde los últimos 10-12 años es habitual hablar de emprendimiento desde este criterio, pues lo habremos oído. ¿Qué idea tengo, etcétera? ¿Qué importe? ¿Para qué necesito la financiación? ¿Qué herramientas financieras son las que voy a tener? ¿Y de qué fondos propios dispongo? Aquí estamos hablando, no hablamos de marketing, no hablamos de desarrollo, hablamos del tema financiero. Bueno, pues a estas preguntas, si yo quiero solicitar la financiación a través de una entidad financiera ética, debo añadir qué valores tengo personalmente, qué valores quiero que tenga mi proyecto. ¿Me importa de dónde viene o dónde proviene el dinero? Porque me lo van a preguntar. ¿Y qué relación quiero tener con mis financiadores? ¿Por qué? Porque en las finanzas no buscamos solo clientes. Nosotros lo que queremos son personas comprometidas con la transformación de la sociedad a raíz o a partir de las finanzas. Es lo que pretendemos. Lograr una transformación a los 3 niveles, económico, social y ambiental, por medio de las finanzas. Y eso se van dando pasos y se van logrando. Y por eso, desde las finanzas éticas no se financia todo proyecto. No. Solo se financian aquellas actividades que tienen un impacto positivo para la sociedad, sean educativas, sean de vivienda, sean de inserción, sean ecológicas, etcétera. Algunas. Bueno, gracias por atenderme.